En este momento yo me encuentro elaborando mi primera parte del proceso del Proyecto 1. Por eso tengo unos consejos prácticos para los compañeros que ingresan a este nuevo semestre. Primero, hay que tener muy claro cuáles son los componentes de un proyecto de investigación: objetivos, antecedentes, justificación, marco teórico, marco metodológico, análisis y conclusiones. En mi caso, yo estoy trabajando a partir de un tema que me apasionó y fue el montaje de una obra que se llama Tribulación de un dolor, puesta en escena para no morir en el olvido. Lo primero que yo hice fue aterrizar mi tema, buscar referentes desde el teatro que hablaran sobre mi tema, dramaturgias cercanas a este tema, a la violencia, a los conflictos que acaecen. Es importante que tengas muy claro que tu tema no haya sido investigado, que tu propuesta sea algo diferente, porque parte de eso es el jurado lo que te va a revisar. Ten muy claro, hay unos tips que la profesora te va a dar. Uno de ellos es la reseña. La reseña te va a permitir elaborar tu marco teórico. Hacer una buena reseña significa adelantar en tu marco teórico. Él te va a dar los conceptos necesarios para argumentar tu parte de análisis. No te descuides con eso. También está la relación categorial, en la cual vas a encontrar todos los autores que te van a servir. Los autores que van a ayudar a construir tu marco teórico. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando una investigación y mi pregunta es: ¿qué elementos puede identificar dramatúrgicamente, teóricamente, la obra Tribulación de un dolor, puesta en escena para no morir en el olvido, como una ruta hacia un teatro resiliente? Para esto hice una primera investigación en toda la historia del teatro colombiano, la corriente del nuevo teatro y otros movimientos artísticos latinoamericanos relacionados con este tipo de obras. Este tipo de obras que como tema principal está el conflicto, ya sea por guerras, por dictaduras, catástrofes. Lo que yo hice inicialmente fue buscar todos los autores desde la dramaturgia y la teoría que pudieran servirme y que complementaran toda la parte práctica y técnica de la obra Tribulación de un dolor. Y a la hora de construir mi marco teórico, puse toda esta información argumentando el porqué de esa importancia. Por eso ten muy en cuenta que si haces una buena reseña, en el futuro te va a resumir mucho trabajo de redacción. Solo es utilizar esas buenas reseñas y organizarlas de acuerdo a tu trabajo. La monografía parte de la pregunta de investigación. En el caso de mi pregunta, que es cómo puedo desarrollar un esquema de trabajo actoral a partir de la sistematización de una experiencia mía, pude desarrollar la metodología o la manera de asociar esta metodología con otras fuentes, en mi caso literarias. Entonces, mi metodología tiene un método de investigación cualitativa desarrollado con un enfoque desde la metodología de investigación narrativa, precisamente porque en el caso de todos los artistas, especialmente en el caso de los actores, los bailarines, entre otros, es muy difícil aislarse de la experiencia, hablar de la experiencia como si fuera algo que no le pertenece a uno de manera objetiva. Esa era una de las inquietudes que más tenía yo en mi trabajo. Entonces traté de buscar una estrategia a través de la cual pudiera hablar sin aislarme tanto de lo que realmente sentía yo en la sistematización. Entonces, la metodología de investigación narrativa es un tipo de investigación relativamente nuevo en Medellín, porque pues, en el mundo lleva mucho rato usándose. Tiene 3 elementos que son fundamentales para el trabajo. El elemento de la temporalidad: se trata del presente, pasado, futuro de lo que yo voy a investigar. Es importante resaltar que la metodología narrativa parte explícitamente de la experiencia y de lo que uno desea transmitir en la experiencia más que de la pregunta. Sí se trabaja desde la pregunta, pero la experiencia es lo importante. El elemento sociedad también es importante. Son las circunstancias en las que se desenvuelve el sujeto que experimenta algo, y el lugar son los elementos históricos, físicos, que los participantes, que transforman la experiencia de los participantes. Entonces, yo decidí trabajar con componentes literarios. El modelo actuancial de Greymans es un modelo que me permite identificar en mi experiencia elementos a desarrollar, tomando elementos como personaje, conflictos, trama de mi experiencia para construir un texto casi literario que no me aísle del todo de esa experiencia tan natural, tan corporal, tan visceral que tenemos los actores.
Entonces hice una asociación entre el enfoque narrativo y el método cualitativo, desde el cual el nombramiento del fenómeno es visto para mí como el momento del living para la investigación narrativa. Entonces, el momento del living es simplemente la experiencia que ya pasó. La sistematización es el telling, es la manera en la que yo voy a contar mi experiencia desde estos modelos literarios que ya he hablado para construir un texto hipertextual, que es un texto hipertextual que se va convirtiendo en un texto literario en la medida en la que yo escribo, y después vuelvo a rescatar la parte objetiva de una investigación. Ya la relación con las proposiciones teóricas viene a ser un momento del retelling, cómo puedo volver a contar yo esta historia, ya complementándola con otros autores y haciendo otra versión, por así decirlo, más objetiva, porque es la parte que corresponde al trabajo de investigación. Y el diseño del esquema de trabajo actoral, que es el objetivo principal de mi propuesta de investigación, es la manera de reliving, cómo vuelvo a vivir yo la historia, cómo vuelvo a experimentarla a partir de este proceso. La creación teatral, más que un acto de fe, es el nombre que le estoy dando al trabajo investigativo a partir de la sistematización de información. En este caso, es la sistematización de todo un proceso plástico que se ha dado en la elaboración de la obra R3, que es una obra basada en el texto de Ricardo III de Carmelo Bene. Este proceso se dio en el 7º semestre de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Esta sistematización lo estoy haciendo con la necesidad y la pregunta de querer aclarar cuáles son las fórmulas o más cómo es el camino a tomar en el momento de la creación plástica y escénica. Cómo ese montón de cosas al azar se empiezan a conjugar para formular la plasticidad, cómo empiezan a mezclarse para formular hechos concretos en la obra. Este proceso busca como resultado aclarar todas las terminologías que se pueden ver en todo un proceso plástico, al igual que también en el proceso escénico, actoral. La necesidad de verbalizar, de todo el tiempo, de tener claro cómo va a ser todo un proceso, me surgió con el deseo de poder contar todas las experiencias que se viven en un montaje, en este caso con el grupo de R3. Además, en este proceso fui encargado de la parte plástica, por eso quiero como aclarar y dejar como en sustento como un montón de cosas de devenir, un montón de cosas que no se saben por qué surgen, o experiencias personales empiezan a involucrarse, ya sea en colores, en texturas, en acciones, y cómo todo esto va haciendo la obra. Lo que buscamos como objetivo es que a partir de los autores como Gilles Deleuze, José Luis Pardo, que nos ayudaron a encaminar la obra, es apoyarnos conceptualmente, para no dejar como baches en un sentido teórico, académico, en el momento de querer exponer sobre lo que se está viendo en la obra.